Buenas tardes a quienes nos escuchan y nos siguen. Eh, Quien les saluda y habla en esta ocasión es Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía. En esta sala me acompaña mi compañera Cristina María Cabrera, responsable del área de difusión. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan desde Zoom y a las personas que por medio de las redes también se unen a esta reunión. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Cristina, y gracias a quienes nos acompañan en esta sala virtual de Zoom y a quienes nos siguen mediante la plataforma de Facebook. El ejercicio que realizaremos el día de hoy es una suerte de exposición, presentación de uno de nuestros programas. El Instituto de Filosofía es una escuela de especialidad que cuenta con un par de programas de licenciatura en filosofía y el día de hoy vamos a presentar lo correspondiente al programa de la licenciatura en filosofía en modalidad a distancia. En ese sentido, para eso me acompañaré de una presentación y en algunos momentos mi compañera Cristina tendrá también alguna intervención. La dinámica que vamos a seguir esta tarde-noche será que vamos a hacer una presentación general y global de este programa para posteriormente dar espacio a que podamos dialogar sobre las diversas cuestiones que puedan tener ustedes quienes nos acompañan o quienes nos siguen en la plataforma de Facebook. En ese sentido, lo primero que habría que esclarecer es frente a la pregunta de quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos el Instituto de Filosofía? Bueno, lo que habría que decir es el Instituto de Filosofía es una escuela de especialidad que el año próximo cumplirá 25 años. Nuestro proyecto educativo, el proyecto educativo del Instituto de Filosofía, se sintetiza en este lema: dialogar para construir una filosofía para la vida. ¿Qué representa eso? Eso representa de manera sintética una idea de filosofía donde establecemos un diálogo entre la filosofía y las ciencias humanas. Quienes se inscriben en nuestro programa, quienes participan en nuestro proyecto educativo presencial o a distancia, reciben una formación académica exigente, rigurosa, pero al mismo tiempo dialogante. Un principio básico de nuestro proyecto educativo es el diálogo. Y entonces, en ese sentido, dialogamos para construir. ¿Qué construimos? Construimos una visión crítica del mundo, construimos una visión alternativa del mundo. Nos interesa pensar que nuestros estudiantes piensen por cuenta propia y en ese sentido les acompañamos para que formen a lo largo de toda su trayectoria un pensamiento propio. Este es el proyecto del instituto, un proyecto donde la centralidad son nuestra planta docente. Si alguien se pregunta por qué estudiar filosofía en México y en América Latina hoy, habría un cúmulo de razones. Son muchas las razones. Aun cuando los gobiernos de corte liberal, aun cuando las políticas públicas a lo largo de América Latina excluyen a la filosofía, desconocen y niegan la relevancia de la filosofía, quienes ofrecemos este programa, el programa de filosofía, vamos a afirmar una cosa: que la filosofía es la posibilidad de ofrecer explicaciones complejas a los dilemas que plantea la realidad. ¿Qué significa eso? Vivimos en un mundo atravesado con un conjunto de problemáticas, violencias en múltiples formas, violación sistemática a los derechos humanos, negación de oportunidades, desaparición forzada, migración forzada, negación de derechos para minorías racializadas, para pueblos originarios. Vivimos muchos problemas.
la liberalización de las economías, la precarización de la vida. La filosofía tendría que representar una palabra frente a los muchos problemas que enfrenta América Latina. Pero también, y no menos importante, ¿qué es la filosofía? La filosofía es un ejercicio de habilitación, es un ejercicio por el cual quien estudia filosofía, entre las cosas que más puede lograr y desarrollar es la posibilidad de comprenderse a sí mismo. Quien estudia filosofía podrá desconocer muchas cosas, podrá no tener respuesta para muchas preguntas, pero habrá una pregunta que podrá responder porque se la hará permanentemente. ¿Quién soy yo? ¿A dónde quiero ir? Esta es la tarea de la filosofía. Quien estudia filosofía entra a un proceso formativo donde desarrolla habilidades no solo para preguntarse sobre su propia vida, sino para preguntarse sobre el mundo, para preguntarse sobre la realidad, sobre las cosas. Estudiar filosofía nos permite, entre otras cosas, gustar la lectura, gustar pensar por cuenta propia. Quien estudia filosofía no solo desarrolla la capacidad de hacer preguntas, sino de hacer preguntas en una perspectiva crítica. Quienes estudian filosofía no solo se detienen frente al mundo y le hacen preguntas, sino que le hacen preguntas no solo para comprenderlo, sino también para cuestionar el mundo y la forma en que el mundo se ordena. Quienes hacemos filosofía, en algún sentido, estamos descontentos, insatisfechos con las formas clásicas en que el mundo se ordena. ¿Por qué? Porque siempre procuramos, buscamos una buena vida, sí para nosotros, pero en principio una buena vida para todos, una buena vida para quienes configuramos y habitamos este mundo. Y eso es en algún sentido la filosofía. ¿Por qué estudiar filosofía hoy? Estudiar filosofía porque el mundo requiere de explicaciones complejas, porque enfrentamos muchos problemas y necesitamos que la filosofía dialogue con las ciencias sociales y humanas en función de explicar los problemas que la realidad nos plantea. Esa es una de las razones profundamente válidas por las que nosotros proponemos estudiar filosofía. Y en ese sentido, si alguien se hace una pregunta, ¿por qué estudiar filosofía en el Instituto de Filosofía? ¿Por qué estudiar filosofía en la licenciatura en filosofía del Instituto de Filosofía? ¿Qué ofrece el Instituto de Filosofía? ¿Qué distingue al Instituto de Filosofía? ¿Cuáles son las ventajas de estudiar con nosotros? Algunas de las respuestas serían las siguientes. El Instituto de Filosofía, como lo dije al inicio, es una escuela de especialidad con una experiencia de 25 años en la enseñanza de la filosofía. Nuestra licenciatura a distancia nació en una época donde la educación a distancia era desconocida, era negada. Fuimos la primer licenciatura en filosofía a distancia en este país. ¿Qué representó eso? Representó convencer a las autoridades de que era posible enseñar y aprender filosofía usando tecnologías. El proyecto del instituto es un proyecto que apuesta a formar personas. Nos interesa formar personas. Reconocemos que en un aula, en un espacio áulico, no hay números, no hay individuos cualquiera. Nos interesa formar comunidad educativa. En ese sentido, el docente es un sujeto con una trayectoria. El estudiante, la estudiante son sujetos vivos, presentes, con una trayectoria, con un cúmulo de preguntas. Nos interesa formar personas y en ese sentido apostamos que nuestro proyecto represente la configuración de una comunidad humana, una comunidad de aprendizaje. Este proyecto es un proyecto en un esquema flexible y abierto. ¿Qué significa flexible y abierto? Significa, como lo diré más adelante, que no tenemos un horario de clases, no hay un día de clases. Nuestras plataformas permiten que una persona estudie con nosotros
en exigencia y rigor académico, pero en un esquema abierto, el día y el horario que cada persona pueda realizarlo. Lo que sí sucederá es que habrá días y horarios para los encuentros sincrónicos en videoconferencias. Un principio básico, entonces, ya lo dije, es el diálogo, la flexibilidad, la exigencia, el rigor académico. Estos son algunos de los elementos de nuestro proyecto educativo. Nuestro proyecto educativo se titula La Comunidad de Aprendizaje. ¿En qué consiste pensar la educación como una comunidad de aprendizaje? Supone una cosa: partimos de un modelo de corte socioconstructivista. ¿Qué significa eso? Reconocemos que las personas poseen saberes y que los saberes que las personas tienen son saberes que se ponen en juego, que se pueden dialogar. Cuando alguien llega al aula, no es simplemente una tabula rasa, un sujeto ignorante que desconoce todo. No, los saberes que ya posee se construyen de manera dialógica en el aula. Y esto es un elemento fundamental para nosotros. En este proyecto, en el proyecto de la licenciatura a distancia, cuando alguien ingresa, a lo largo de su proceso formativo va a habilitarse en el desarrollo de prácticas filosóficas. Una de las peculiaridades y de la riqueza de nuestro proyecto es que quien estudia con nosotros aprende otras formas de enseñar y de aprender filosofía: cafés filosóficos, consultorías filosóficas, talleres filosóficos. Reconocemos una cosa como fundamental: que la filosofía sí es un ejercicio de pensar críticamente el mundo, pero que la filosofía no es solo algo que sucede dentro del aula, puede suceder en la plaza pública, en la calle, en la cárcel, ahí en el mercado, en cualquier lado o en cualquier espacio donde las personas puedan hacerle preguntas a la realidad. Toda nuestra planta docente es una planta especializada en el área. La riqueza de nuestro proyecto está en nuestros docentes. Nuestros docentes no solo son expertos en la enseñanza de la filosofía a distancia, sino que cerca del 80% de nuestros docentes son doctores en filosofía, con una especialización de más de 10 años. Los profesores más jóvenes tienen enseñando filosofía cerca de 6 años, y los que tenemos más años tenemos cerca de 28 o 30 años enseñando filosofía. En ese sentido, nuestro proyecto es rico por nuestros docentes, quienes son especialistas en su materia. Una de las cosas que será clave es utilizamos las tecnologías para encontrarnos, para coincidir. Este proyecto de educación a distancia es un proyecto que se construye con mediación de la tecnología. No pensamos que la mejor tecnología o la más cara hace la mejor educación. Pensamos que la tecnología es un medio para encontrarnos. En ese sentido, coincidimos en chats grupales, utilizamos plataformas de interacción, utilizamos videoconferencias para encontrarnos mínimo una vez al mes, y de esta manera hacer socialización, interacción entre estudiantes y docentes. Toda nuestra licenciatura cuenta con una biblioteca digital. ¿Qué significa eso? Significa que un estudiante podría no comprar nunca un libro. No lo recomendamos. Por el contrario, consideramos que un estudiante debe de saber eh, el olor, la riqueza que representa tener un libro en la mano. Pero algo que sí sucederá es nuestros estudiantes tendrán acceso a cerca de 18,000 volúmenes desde el primer momento en que se inscriben en nuestro proyecto. En ese sentido, es importante que se reconozca lo siguiente: estudiar con nosotros, estudiar en la licenciatura en filosofía del Instituto de Filosofía, es incorporarse a un proyecto abierto, crítico, exigente, que es de una calidad igual o incluso superior que las modalidades escolarizadas o presenciales. Incorporarse al proyecto de educación a distancia del Instituto de Filosofía es incorporarse a una idea de filosofía donde hay un diálogo abierto al pluralismo contemporáneo. Nuestros estudiantes estudian
un proyecto de filosofía donde la filosofía se concentra en pensar los problemas contemporáneos. Por eso estudiamos prioritariamente las corrientes filosóficas contemporáneas. Si bien nuestro proyecto surgió hace 25 años por iniciativa de un conjunto de congregaciones católicas, eso no significa que estudiemos filosofía aristotélico-tomista. Eso no significa que estudiemos filosofía cristiana o católica. No, nuestro proyecto es un proyecto que forma profesionales de la filosofía. Es un proyecto que apuesta por construir una filosofía crítica abierta justamente al pluralismo contemporáneo que demanda pensar la realidad de este país y la de América Latina en una perspectiva crítica. Esta es parte de la riqueza de este proyecto. El proyecto de la licenciatura, el plan de estudios de la licenciatura en filosofía a distancia, es un proyecto que tiene un reconocimiento de validez oficial de estudios. Ya lo dije, surgimos en 2012. Fuimos la primera licenciatura en filosofía en este país. Somos una licenciatura que otorga un título de licenciado o licenciada a quien se inscribe en este proyecto. Es un proyecto pensado para cursarse en 3 años. Pero ¿qué pasa si alguien no puede por cualquier razón inscribirse y hacer la licenciatura en un esquema de exigencia académica de llevar 5 materias por cuatrimestre? El proyecto es un esquema flexible. ¿Qué significa entonces este esquema flexible? Lo voy a explicar de la siguiente manera. La licenciatura en filosofía, en su modalidad a distancia del Instituto de Filosofía, es un plan estructurado en esquemas de cuatrimestres. Son 3 cuatrimestres al año. El primero inicia en septiembre, el segundo inicia en enero, el tercero en mayo. En ese sentido, una persona que se inscribe en la licenciatura y lleva una carga completa, lleva por cuatrimestre 5 materias. Eso significa que el ciclo escolar, cada ciclo escolar se llevan en promedio 5 materias. Si la licenciatura son un total de 45 asignaturas, alguien que se inscribe en la licenciatura y que lleva las 5 materias puede concluir la carrera en 3 años. Pero ¿qué significa el esquema flexible o la posibilidad de una flexibilidad para cursar nuestro programa? La mayoría de las personas que participan con nosotros son personas que son casadas, que son profesionales, que tienen una ingeniería, que son psicólogos, que tienen otra licenciatura o un programa de maestría, que son casados, que tienen familia, que son madres, que atienden una profesión. En ese sentido, el esquema flexible de nuestro proyecto consiste en que alguien podría llevar una carga reducida de 3 o de 4 asignaturas, pero la consecuencia más importante es que el programa no se cursa en 3 años, sino en 4 o incluso en 5 años. Este es el esquema flexible de la licenciatura. En ese sentido, es muy importante que se pueda reconocer que este es el mapa curricular de nuestra licenciatura. Si se revisa con atención, es un mapa construido no solo con una pedagogía, sino también con una didáctica. Este plan de estudios es un plan de estudios construido en un esquema acorde con la tradición filosófica contemporánea. Es un esquema que ha sido pensado para profesionalizar. Quienes puedan saber o quienes puedan reconocer de la filosofía podrán encontrar, por ejemplo, en las materias que están sombreadas en color rojo, todos los problemas filosóficos de la tradición filosófica occidental. En el color naranja se encuentran las materias que corresponden con lo que llamamos el área de la historia de la filosofía. Y así sucesivamente, de tal manera que nuestro plan de estudios está estructurado por áreas. Cada área temática tiene un conjunto de propósitos y de objetivos. Una de las cosas que dije en su momento fue que aquí se aprendían
prácticas filosóficas se desarrollaban. Esas están ubicadas en esto que al final, en octavo y noveno, llamamos seminarios de especialización. En ese sentido, algo que es muy importante que se considere, el plan de estudios de esta licenciatura permite que una persona se pueda titular en 3, en 4 o en 5 años, de tal manera que existen varias modalidades de titulación. En un momento más diré en qué consisten estas modalidades, pero en principio es un plan que se caracteriza por ser exigente, riguroso, crítico, en función de habilitar a las personas para ser profesionales de la filosofía. Esta es la característica de este plan de estudios. ¿Cómo se realizan los estudios en la modalidad a distancia? El Instituto de Filosofía tiene plataformas, una plataforma donde los docentes diseñan acorde con un modelo pedagógico de educación a distancia cada uno de los cursos. Los cursos se montan en plataforma y una persona que se inscribe recibe un usuario y una contraseña y accede a esos cursos en la medida en que le damos acceso a la plataforma. Todos los cursos representan interacción y socialización. Cada curso es acompañado por un docente. Cualquier curso representa un docente que acompaña, que guía. Nuestros cursos en ese sentido implican que son un modelo casi personalizado porque nuestros grupos son grupos de no más de 10 estudiantes que interactúan permanentemente a lo largo de la semana mediante chats grupales y interactúan y socializan a lo largo del cuatrimestre en esquemas de videoconferencias, una videoconferencia en promedio por mes. Dependiendo de los cursos, habrá en ese sentido 3, 4, 5 videoconferencias al mes, dependiendo de la cantidad de los cursos que se estén llevando. Este es el modo como pensamos y gestionamos la educación a distancia. Para el proceso de admisión, le pediré a mi compañera Cristina que me ayude a explicar a grandes rasgos este proceso de admisión. Cris, ¿quieres decir una palabra? Muchas gracias, Héctor. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, de nuevo los saludo y efectivamente, bueno, aquí vamos a hablar del proceso de admisión. Debemos seguir unos pasos específicos, ¿no? Entonces, inicialmente necesitamos que ustedes nos hagan llegar unos documentos. Esos documentos van a ser revisados por el área de control escolar. ¿Por qué? Porque esos documentos son los que nos exige la Secretaría de Educación Mexicana. Se requiere que pues, tengan las condiciones que ellos exigen para ya matricularlos a ustedes como alumnos de la licenciatura de Filosofía No Escolarizada. Esos documentos son el acta de nacimiento, el certificado de bachillerato, su documento de identidad de su país. Aquí en México sería el CUR, pero en otros países pues cada uno tenemos nuestro documento de identidad correspondiente y una foto. Inicialmente, pues les proponemos que nos los hagan llegar de manera digital, ¿no? Digital. Como les decía, el área de control escolar lo revisa. Si hay algún requerimiento para ustedes, pues el área de control escolar lo indica y ya ustedes corrigen. Supongamos, ¿no? Que de pronto el certificado de bachiller le falta un sello, le falta, bueno, pues entonces ustedes pueden volver a enviar. Teniendo ya estos documentos, van a pasar ustedes a una entrevista aquí con el doctor Héctor León. Pues ya el objetivo de esta entrevista es que ustedes nos conozcan, no solamente a través de estos medios o de esta transmisión que estamos haciendo el día de hoy,
sino que ya sea un conocimiento más personal, más cercano. Y también pues que ustedes le puedan preguntar a él todas las dudas que tengan y tomen una decisión. En ese momento es que ustedes van a tomar la decisión, ¿no? Si quieren participar de esta experiencia con nosotros. Ya Héctor les va a requerir que le hagan llegar una carta de exposición de motivos donde ustedes coloquen el por qué han decidido empezar este camino en la licenciatura en filosofía no escolarizada. Y posteriormente, Control Escolar les hace llegar una ficha de inscripción formal, les hace llegar un aviso de privacidad para que ustedes lo firmen. Pues ahí nosotros les aseguramos a ustedes que sus datos son, eh, pues están cuidados por parte del Instituto de Filosofía, que no vamos a compartirlos con nadie, y ya quedan inscritos para iniciar el 9 de septiembre. Vamos a iniciar el 9 de septiembre. Entonces no olviden, por favor, que el primer paso es que alisten su acta de nacimiento, su certificado de bachiller, su foto y su documento de identidad, su CURP. Ya ahorita más adelante les envío aquí por el chat los correos a donde pueden enviar esta información. Sería eso por ahora del proceso de admisión. Gracias, Héctor. Gracias a ti, Cris. En ese sentido, aquí hemos puesto los correos de Cristina y de Gina, las personas encargadas de ofrecer y atender información en el área de difusión del instituto. Si ustedes se hacen una pregunta, ¿cuáles son los documentos? Es lo que ahora Cristina les ha dicho, el expediente digital que implica el certificado de bachillerato o su equivalente, el acta de nacimiento, una fotografía tamaño infantil, la CURP o su equivalente, y quienes hayan realizado estudios de filosofía pueden entregar los certificados parciales. Estos son los documentos básicos que ya señaló anteriormente Cristina. Si alguien se hace una pregunta, el instituto tiene becas, otorga becas. Sí, el instituto, como todas las universidades, como todas las instituciones acreditadas por la Secretaría de Educación Pública, tiene la obligación de otorgar a quienes participan una beca. ¿Cuál es la realidad del instituto? La normativa federal y el reglamento del instituto señalan un conjunto de criterios para otorgar las becas. La beca es un apoyo a aquellas personas que tienen necesidad económica y que demuestran mediante comprobantes que necesitan de la beca. En ese sentido, el requisito básico es demostrar que se requiere. Posteriormente, un segundo requisito es tener un promedio mínimo de 8 y llevar la carga completa de materias. Este elemento es muy importante. El reglamento señala que para tener derecho a beca se tiene que llevar la carga de 5 materias. ¿Qué pasa si no se llevan las 5 materias? Normativamente no es posible otorgar beca. En todo caso, existen esquemas o modelos alternativos para cursar la licenciatura y estos se pueden dialogar con quien habla al momento de solicitar una inscripción. Hay criterios para mantener la beca. ¿Cuáles son esos? La beca se tiene que renovar cada ciclo escolar y para mantenerla se debe de mantener la carga. Es decir, si llevo 5 materias, no dar de baja y pasar a 4 o a 3 y no reprobar ninguna materia. Estos son los requisitos básicos para el otorgamiento de becas. Sobre los procesos de titulación, normalmente las personas nos preguntan cómo titularme. Bueno, lo que deben de saber es el instituto tiene muchas modalidades de titulación. Una persona que se inscribe, por ejemplo, hoy y que termina en 4, en 5 años, incluso en 6 años,
puede llegar a tener diversas modalidades de titulación. La principal y la modalidad madre de todos los proyectos es titulación mediante tesis, es decir, se toma un problema, un autor, una corriente, y se desarrolla un escrito con una estructura coherente y consistente. La segunda modalidad es quienes ya realizan la docencia, quienes tienen prácticas de docentes o quienes les interesa ejercer la docencia. Una forma de titulación es titularse diseñando objetos para la enseñanza de la filosofía. Es decir, se pueden diseñar cursos de enseñanza de la filosofía, se acuerdan con una institución el diseño y la gestión de los cursos, se genera un reporte de eso y a partir de eso se genera la titulación. Una tercera modalidad es la titulación mediante prácticas filosóficas. Hay personas que les interesa desarrollar cafés filosóficos, consultorías filosóficas, talleres filosóficos. Cuando una persona trabaja o está en ambientes que le permiten desarrollar este tipo de prácticas, diseña estas, las acorda con un proyecto, las lleva a cabo, las gestiona, genera una fundamentación de eso, genera un reporte y el reporte es el proceso de titulación. Existen otras formas de titulación, sí, mediante un seminario de titulación y mediante un examen general de conocimientos. Sobre todo este último es complejo porque implica hacer un examen de casi el 70% de las asignaturas del plan de estudios, lo cual es un poco complejo. Pero en general, el proceso de titulación implica elegir una modalidad de titulación y realizar el servicio social. Una vez que se concluye los dos elementos, se puede dar lugar a obtener el título de licenciado, de licenciada en filosofía. Si alguien se pregunta qué otras cosas ofertamos en la modalidad a distancia, deben de saber que el instituto tiene programas, cursos, talleres. Por ejemplo, pronto tendremos un taller, un diplomado titulado Metáforas que curan, que coordina el doctor José Luis Lara Ramírez. Y permanentemente el instituto tiene cursos, talleres, incluso gratuitos. Recientemente tuvimos un curso gratuito sobre filosofía náhuatl desde sus poetas. Pronto tendremos otro sobre filosofía oriental y así sucesivamente. Uno de las cosas que interesan al proyecto del instituto es la promoción y la divulgación de la filosofía, y en ese sentido tenemos un seminario permanente con una conferencia cada mes. La siguiente conferencia, justamente el día de mañana, tenemos una sesión sobre las prácticas filosóficas. ¿Qué son las prácticas filosóficas? Es la pregunta que vamos a dialogar con Claudio Sabadini, una persona que fue responsable de cafés filosóficos siendo estudiante del Instituto de Filosofía. Esta es parte de la oferta. Si ustedes tienen dudas, entonces ahora vamos a abrir un espacio para poder dialogar en torno a las dudas que ustedes puedan tener. En ese sentido, si están de acuerdo, quienes nos acompañan en esta sala virtual, Johnny, Alma, Francisco, José Antonio, quienes se encuentran aquí, pueden preguntarnos, y quienes nos siguen en la plataforma Facebook pueden también enviarnos mediante esa plataforma sus preguntas y con gusto vamos a contestar. Las preguntas prácticas, técnicas, las contestaría mi compañera Cristina, y las de orden académico las contestaré su servidor. En ese sentido, quien guste, quien tenga alguna pregunta, algún comentario, adelante. Alma, ¿alguna pregunta? Hola Héctor, buenas tardes a todos. No, de mi parte la verdad todo claro. Ahorita sigo en el proceso de entregar papeles, pero por mí todo bien. Ok. Gracias, Alma, por estar aquí. Y cualquier duda, pues con gusto. Gracias.
Estimado Johnny, que nos acompañas, entiendo, de Uruguay, ¿alguna pregunta, alguna reacción, algún comentario? Está apagado tu micrófono, Johnny. Ahora sí, ahora sí. En primer término, agradecerles por la explicación que nos dieron, que es muy limpia, muy concisa. Me queda una cuestión ahí que no sería con usted, sería más bien con la persona que habló sobre la documentación. Eh, la, la currícula del estudio es la misma en México que en Uruguay, creo que no. Hola Johnny, ¿cómo estás? Bueno, esa es una pregunta como más académica, ¿no? Más para Héctor. Pero sí debo yo también hacerte una aclaración con respecto a tu documentación. Héctor, ¿quieres aportar algo con referencia a la currícula? Sí, en principio, Johnny, para inscribirse, siendo extranjero no mexicano, se requiere una solicitud. Cuando tú quieres inscribirte, tienes que enviarnos una solicitud y el instituto te tiene que responder con una invitación para que puedas participar y estudiar en México. El instituto te tiene que enviar una invitación, una constancia de admisión. En principio, los planes de estudio no se corresponden. En ese sentido, entiendo que en Uruguay existe la secundaria o el liceo, que es lo que correspondería con el bachillerato mexicano. Para que tú puedas incorporarte en el sistema educativo mexicano con nosotros o con cualquier universidad, se tiene que realizar un trámite que llamamos revalidación del bachillerato. ¿Qué significa eso? Significa que los estudios que tú hiciste en el liceo o la secundaria uruguaya tienen que ser reconocidos en el sistema educativo mexicano. Para eso, los documentos probatorios que te entregó la autoridad educativa uruguaya se tienen que entregar a la autoridad mexicana para que sean sellados, reconocidos, y eso te permita realizar estudios en México. Este trámite es un trámite que se puede hacer de manera personal, lo cual sería muy complicado que tú vinieras y lo hicieras personalmente, pero una segunda alternativa es el instituto te acompaña a construir el expediente, a hacer el análisis y te contacta con una persona que vive en la Ciudad de México, que es donde se encuentra la Secretaría de Educación, y ayuda a gestionar ese trámite mediante el pago correspondiente de unos honorarios que se le tienen que pagar a ella y a la autoridad. En términos genéricos, este sería la respuesta. No sé si respondí, si se requiere más información o precisión, Johnny. Muy claro, muy claro, muy claro. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Perdón, Héctor, Francisco. yo quisiera hacer referencia a ese punto en lo siguiente. En estos días precisamente que tuve que hacer alguna vuelta en la Secretaría de Educación y estuve preguntando para mí misma, para mi hermano que está en Colombia, sobre este trámite. Y efectivamente es un trámite sencillo, o sea, lo que quiero yo decir acá es que no sea ese un motivo para que ustedes no participen de la licenciatura en filosofía escolarizada. Desde el instituto estamos pues dispuestos a colaborarles en que ese trámite llegue a su fin. Es un trámite no complicado y también pues se da un tiempo, ¿no, Héctor? Damos un tiempo para que puedan hacer esta gestión. Sí, efectivamente, Cristina. Es un trámite que es un trámite básicamente burocrático que se tiene que hacer. Eh, Tarda en promedio 2 o 3 meses. En ese sentido, es importante iniciarlo preferentemente antes de iniciar cursos y es importante que el trámite esté concluido una vez que pasa un periodo de un mes de iniciados los cursos.
¿Qué pasa si el documento, si el trámite no se encuentra concluido? Se tiene todo el cuatrimestre, es decir, hasta que se concluye el cuatrimestre en el día 15, 16 de diciembre, se tiene que tener el documento para que se pueda mantener el registro. ¿Qué pasa si no se obtiene el documento? Si no se obtuviera el documento, que esperaríamos que no fuese el problema del escenario, se tiene que gestionar, se tiene que acreditar y se tiene que posponer el registro. Pero en principio el trámite dura en promedio dos meses de realizarse el trámite. Hay casos, hay países que se complican más porque no tienen los convenios de la Haya, pero cualquier país que tenga un convenio de la Haya es fácil porque de lo que se trata es del reconocimiento entre los estados que tienen pacto. Espero haber respondido. Claro, y cuando hablamos de 3 meses, no es que son 3 meses en los que ustedes tengan que hacer trámites y trámites, no, o sea, es el tiempo que la Es el tiempo. Secretaría de Educación se demora en Sí, exacto. No, no, dar no, su no es, no es, validación. no es hacer 3 meses trámite, no, sino es el tiempo, Exacto. Sí. Okay. No sé si alguna pregunta, Francisco, quienes nos siguen en la plataforma Facebook, no sé si tienen alguna pregunta. No, yo todo bien, muchas gracias por su tiempo, digo, la explicación estuvo muy clara. A mí lo que me hacía un poco de ruido es la modalidad, porque yo nunca he tomado estudios a distancia, pero, o sea, pues veo que tienen experiencia, que no son improvisados, entonces, pues se ve que hay un buen respaldo, o sea, de una cuestión operativa, digo, entonces, pues nada más es lo que me hacía ruido, pero pues digo, yo creo que estamos en buenas manos. En principio, Francisco, lo que debes de saber es el Instituto de Filosofía es una escuela de especialidad. Qué significa lo que estoy diciendo? Si tú revisas nuestra trayectoria, la trayectoria académica del instituto es una trayectoria que dura 25 años nos hemos hecho una pregunta. ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo se enseña filosofía? Y lo que ha representado eso es que durante 12 años, en los 12 años de existencia del instituto, nos hemos hecho una pregunta: ¿cómo enseñar y cómo aprender filosofía? Si tú quisieras revisar algunas de las conversaciones que tienen nuestros estudiantes y nuestros docentes, te recomendaría ingresar a nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube tú vas a encontrar un conjunto de grabaciones que tienen que ver justamente con esta temática. Si tú revisas aquí, hay una lista, aquí una serie que se llama La enseñanza de la filosofía. Si tú revisas esta serie, La enseñanza de la filosofía, vas a ver conversaciones de docentes del Instituto de Filosofía. Estas conversaciones de docentes te van a permitir ver cómo enseñamos filosofía. Y si tú revisas la otra serie que está aquí, el aprendizaje de la filosofía, vas a ver cómo nuestros estudiantes han aprendido filosofía. Esta sería una recomendación justamente para validar lo que dices. No es que seamos ambiciosos, pretendidos o soberbios, solo que sí, efectivamente, tenemos 12 años dedicándonos a esto, ¿no? Dedicándonos a esto. Quisiera compartir algo que ya dijo Héctor, pero que también se refiere a este punto. Es que, claro, ustedes van a tener un acercamiento con su coordinador Héctor, con sus docentes. Como les comentó Héctor, pues hay un grupo de WhatsApp para que ustedes allí puedan manifestar también sus inquietudes, sus dudas, tendrán los correos de los docentes, o sea, va a ser una formación pues, que les garantiza a ustedes un contacto
directo con todas las personas que los están apoyando, ¿no?, en este proceso. Gracias, Cristina. Efectivamente, una de las cosas que dije en la exposición es que cada curso es acompañado por un docente. Lo que dice ahora Cristina también es importante. Cuando ustedes se inscriben a nuestra licenciatura, tienen un curso de inducción. En ese curso de inducción se les da un directorio de las personas con las que ustedes pueden tener contacto. Es decir, quién es la persona de control escolar, quién es la persona de soporte, quién es la persona de cobranza. Es decir, una de las cosas que construimos es que ustedes deben de saber con quién están estableciendo comunicación y contacto. Siempre deben de tener un directorio de las personas que les acompañan. Este es un elemento que nos caracteriza. Voy a responder una pregunta de Nairi Bob Baena, que nos sigue desde la plataforma Facebook. Dice, ¿cuáles son los métodos de titulación de la institución? Ya lo expliqué, pero lo voy a resumir de manera sintética. He dicho que hay tres modalidades principales de titulación. La primera es la titulación mediante tesis, es decir, se toma un tema, un problema, un autor, una corriente filosófica, se elabora un proyecto o un protocolo y a partir de eso se hace una tesis. La tesis se inicia en octavo y se concluye en noveno con la dirección de un profesor. Y las otras modalidades son lo mismo. En octavo se elabora un proyecto, se asigna un profesor o una profesora que te acompaña para elaborar la segunda modalidad, objeto de enseñanza de la filosofía. Significa que quien quiere dedicarse a la enseñanza de la filosofía diseña cursos para enseñar filosofía, los acuerda con una institución. Estos tienen que tener fundamentación, justificación, y una vez que se gestionan estos cursos se genera un reporte y el reporte es la forma en la que se genera la titulación. La tercera modalidad de titulación es la titulación por prácticas filosóficas. Prácticas filosóficas consiste en que nuestros estudiantes en su proceso formativo van a aprender cafés filosóficos, talleres filosóficos, consultorías filosóficas, es decir, van a aprender que hay otras formas de gestionar, de enseñar, de aprender filosofía, y en ese sentido, una modalidad de titulación es diseñar de manera fundamentada, sólida, prácticas filosóficas que se realizan en un entorno, en un proyecto o en un ámbito educativo. Estas, una vez realizadas, se genera un reporte de evidencias que es revisado y evaluado por un profesor o profesora que acompaña, y esta es la tercera modalidad de titulación. He dicho que existen otras dos, por examen general de conocimientos y por seminario, pero he señalado que también son modalidades complejas y que por lo tanto casi no se recurre a ellas. Espero haber respondido, Nair Bob, la respuesta que se plantea. No sé si alguien más de los que están aquí, que están en la plataforma Zoom, tiene pregunta. Entiendo que Alma no. Johnny, no sé si hay alguna pregunta más. Dice que no. Francisco, ¿alguna pregunta? Yo me coloco pues como en la posición del alumno y te haría dos preguntitas, Héctor, con respecto a las modalidades de titulación. Si yo hago mi tesis, cuando voy a sustentar, tengo que ir hasta el Instituto de Filosofía, o también la sustentación va a ser de manera virtual. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta con respecto, si yo quiero titularme de pronto diseñando, organizando un curso, ¿no?, en el área de la filosofía, ¿lo podría hacer a través del mismo instituto o tiene que ser con otra institución? Gracias, Cristina. Son buenas preguntas. En principio, todos los trámites son a distancia. ¿Qué significa eso? Significa que utilizamos las tecnologías. El
primer trámite que implica tener contacto con Cristina es mediante un WhatsApp, mediante un correo. La entrega de documentos es mediante un correo. El envío de los documentos originales es mediante paquetería. Todos los trámites, absolutamente todos los trámites, pueden ser digitales o pueden ser vía plataformas. ¿Qué significa eso? ¿Significa que nunca vas a venir al instituto? No, puedes venir al instituto diario, todos los días, tantas veces como quieras, pero hay personas que nunca vienen al instituto porque viven en Perú, porque viven en España, porque viven en otros países. ¿Cuándo vienen al instituto? Cuando vienen a hacer su examen. En ese sentido, todo, absolutamente todo, incluyendo el examen profesional, puede ser mediante una tecnología, una videoconferencia. Absolutamente todos los trámites son digitales. ¿Y cuándo puedes venir al instituto? Cuando tú lo decidas. Al momento de inscribirte, al momento de venir a pagar. Hay gente que viene al instituto cuando paga. Por ejemplo, Alma, que está aquí, le he dicho que venga al instituto cuando yo esté para que nos saludemos, para que tomamos un café. En ese sentido, ¿cuándo se puede venir al instituto? Cuando ustedes lo decidan. Pero hay algo que es importante que sepan. En el instituto no van a encontrar a sus docentes porque sus docentes están a lo largo del país. Sus docentes no están en el instituto. En el instituto, ¿quiénes estamos? El personal docente presencial y el personal administrativo. En ese sentido, todos los trámites son digitales. Creo que esto responde las preguntas, Cris. No sé si la segunda también. Sí, pues la segunda es si yo deseo titularme organizando, diseñando un curso. Sí. Lo puedo hacer por medio del instituto. Ok, sí. De filosofía, o tiene que ser con otra institución que yo haga. Es buena pregunta. Es buena pregunta porque, a ver, tú puedes hacer el servicio, supongamos que vives en Uruguay, o que vives en Colombia, o que vives en Chile, ¿dónde puedes hacer el servicio social? El servicio social lo puedes hacer con una institución de Chile o de Colombia o de Uruguay, o lo puedes hacer con el instituto. Si tú quieres hacer una práctica filosófica o quieres dar clases, por ejemplo, algunos de los cursos que se ofrecen en el instituto son cursos que ofrecen nuestros estudiantes porque ellos quieren habilitarse como docentes. En ese sentido, tú puedes hacer tu servicio social en cualquier lado, en donde estés, en donde vivas o con el instituto. Tú puedes hacer tus prácticas en cualquier lado, en cualquier institución o con el instituto. Gracias, Héctor. Clarísimo. Ok. Bueno, pues no sé si hay alguna última pregunta, algún asunto más a considerar. Y si no, pues vamos cerrando este ejercicio, este diálogo. En principio, les agradecemos que nos hayan acompañado. Confirmamos un poco lo que ya ha dicho Cristina, que nuestra oferta de licenciatura a distancia es una oferta que está abierta. Quien quiera tener una entrevista, lo único que necesita es decirle a Cristina, necesito entrevista, y Cristina les va a dar mi número celular, me mandan un mensaje y gestionamos una entrevista. En ese sentido, nuestra convocatoria está abierta. Entre más pronto se inscriban, nos facilitan los trámites y los procesos. La licenciatura inicia el próximo lunes 9 de septiembre. En ese sentido, lo que deben de saber es si iniciamos el 9 de septiembre, eso significa que hacia el 30 de agosto cerramos de manera permanente las inscripciones porque hay muchos trámites que están previos. En ese sentido, quien quiera inscribirse, tendríamos cerca de 2 semanas para realizar los trámites. En ese sentido, pues les agradecemos. Cris, ¿alguna última palabra, algún último mensaje antes de terminar?
Gracias, Héctor. No, pues agradecerles también por su presencia acá, por su tiempo y animarlos a, cuando ustedes, o sea, si ustedes llegaron a este punto, es porque manifestaron su deseo de estudiar la licenciatura en filosofía. Y nosotros estamos pues para facilitarles que eso se haga realidad. Entonces, yo estoy a su servicio. Lo que ustedes necesiten, la duda que tengan, todos los trámites que yo pueda apoyarles y toda nuestra área de difusión, pues con mucho gusto. Ya tienen nuestros correos, nuestro WhatsApp. Entonces, aquí estamos para ayudarles. Bueno, Gracias. muchas gracias, Cristina. Respondo unas preguntas de Nairop Vejena. Dice que se quiere inscribir. Te vamos a contactar. Mi compañera Cristina aquí presente te va a contactar, te va a enviar información. Luis Espilco Gutiérrez, dices sobre el curso de metodología para elaboración y comprensión de textos. Es una materia básica, es una materia de primer cuatrimestre. Si quisieras cursarla de manera libre, es posible. Lo único que tienes que hacer es mandarle un mensaje a Cristina. Ella te va a decir que hables conmigo. Vamos a tener una breve entrevista para explicarte la dinámica de estudio y te podrás inscribir de manera sencilla, sin ninguna complicación. En ese sentido, una cosa que tal vez conviene decir es toda nuestra licenciatura, todos nuestros cursos se pueden llevar de manera abierta sin estar formalmente inscrito y el instituto otorga constancias de acreditación de estos cursos. Cristina puede enviarles información a quienes lo soliciten sobre la forma en que se pueden cursar estos cursos. Pero en principio cualquier curso es posible cursarse en este esquema. Si no hay más, les agradecemos, deseamos, esperamos que tengan un buen descanso, una buena noche y muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. A nombre de las autoridades del instituto, el padre Jesús Montes, rector, el padre vicerrector Benjamín Rivera, quien les habla es Héctor León, me ha acompañado mi compañera Cristina María Cabrera. A nombre de las autoridades del instituto, muchas gracias, que tengan un buen descanso. Igualmente, muchas gracias por todo. Gracias. Buena tarde.